Buenas familia, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo una vez más a un nuevo vídeo del canal JMX Calisthenics y en este caso volvemos con las entrevistas. Y en este caso tuve la oportunidad de charlar, de entrevistar a Juanje Ojeda, todo un especialista y todo un entendido en la materia relacionada con la movilidad, la prevención de lesiones, la salud funcional y todos estos aspectos que no se tienen tan en cuenta pero que son vitales para gozar de una buena salud. Con Juanje tratamos un montón de temas a los que les podrás sacar muchísimo partido si deseas salir del peligroso sedentarismo. Recuerda también que puedes escuchar esta misma entrevista o esta charla a través del podcast de Calistenia y Fitness, ese podcast que puedes encontrar en iTunes o iVoox si deseas escuchar la entrevista mientras haces alguna otra tarea. Y antes de dar paso a la entrevista, un mensaje rápido de nuestro sponsor, que en este caso es Paleo Bull. Paleo Bull es una empresa que se dedica a fabricar barritas energéticas y snacks saludables. Y es que estos snacks no tienen nada que ver con los otros productos y barritas que vas a encontrar en los supermercados, porque Paleo Bull fabrica sus snacks y barritas a base de ingredientes y nutrientes de calidad y son una perfecta elección cuando estamos fuera de casa, en la oficina, antes de entrenar o necesitamos algo de alimento para después del entrenamiento y no podemos cocinar, y en esas ocasiones pues la verdad es que es una perfecta opción contar con los productos de Paleo Bull, que son, como digo, una excelente opción de snacks totalmente saludables. Si quieres saber más sobre sus productos, visita su página paleobull.com, y si deseas adquirir alguna de estas deliciosas barritas, puedes utilizar el código de descuento JMX en mayúsculas, todo seguido, JMX, y podrás obtener un 10% de descuento en todas tus compras. Y ahora sí, hablemos con Juanje Ojeda. Muy buenas, Juanje Ojeda, bienvenido a JMX Calisthenics, bienvenido a Calistenia y Fitness para los que nos estén escuchando por el podcast. ¿Qué tal estás, tío? ¿Qué tal estamos? Pues bien, perfecto, perfecto. Encantado de estar aquí en el canal. Oye, pues encantado yo de que estés por aquí porque al final, pues bueno, te sigo ya desde hace un tiempo y me parece súper interesante tu trabajo y muy enriquecedor. Y lo primero de todo, para la gente que todavía no te conozca, que no sepa pues un poco quién eres o a qué te dedicas, cuál es tu función a la que sueles dedicar más tiempo, quién es exactamente, haznos una pequeña presentación, preséntanos un poco quién es Juanje Ojeda. Vale, pues bueno, yo a- ahora mismo lo que estoy haciendo es entrenamiento personal. Normalmente casi todo lo hago online y me centro también mucho en temas de movilidad articular y intento hacer divulgación respecto a la salud, el cuerpo humano, el movimiento, etcétera, porque creo que es algo que hace bastante falta. Entonces, en el blog, en la página de Facebook, etcétera, pues intento explicar pues cómo funciona el cuerpo humano y de una manera lo más sencilla posible para que, bueno, todo el mundo sea capaz de mejorar su salud por sí mismo. Eh, Vengo de una historia un poco de ir y volver porque siempre me ha gustado la actividad física, siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con el cuerpo, saber cómo funciona, y desde pequeño ya estaba mirando libros de entrenamiento, cuando hacía escalada, pues entrenamiento para la escalada, cuando hacía artes marciales, entrenamiento para artes marciales. Y en un momento de mi vida, pues cambié un poco no mis intereses, pero sí que un poco mi interés profesional, por así decirlo, y decidí estudiar informática y entonces me dediqué durante 15 años a la informática y me convertí en una persona muy, muy sedentaria. Y hubo un momento en el que decidí darle un giro a mi vida porque bueno, había pasado otra etapa de mi vida y volví otra vez a la educación física, y entonces fue cuando empecé otra vez este camino, con lo cual tengo un poco esa doble visión, la de la persona que ha estudiado, ha experimentado, ha probado diferentes deportes, disciplinas y actividades,
la persona que ha sido muy, muy, muy sedentaria, y me pareció interesante, pues bueno, fundir un poco esas dos visiones para ayudar a gente que, llegada a una edad, hay demasiada gente que está ahí, que en algún momento de su vida ha hecho deporte y en algún momento del camino perdió un poco ese tiempo, ese interés, esa motivación, y llegó un punto en su vida en que quiere recuperar eso y sé cómo vuelvo para atrás o cómo mejoro, y se pierde un poco la esperanza, ¿no? Sobre todo por el tema este de que nos encontramos médicos, fisios, entrenadores, la opinión popular, etcétera, que te dice que con el tiempo pues solo vas a peor y que hay cosas que son cosas de la edad, lesiones, dolores, etcétera. Y bueno, si tengo algo claro después de tanto mi experiencia personal como estudiar mucho sobre el tema, es que no, la mayoría de esos problemas no son de la edad, sino son del uso. Y eso podemos hablarlo ahora si quieres. Digamos que tú tuviste un primer momento en el que hacías mucho ejercicio, pero luego pasaste a una vida totalmente sedentaria y luego digamos que retomaste un poco lo que es la actividad física, pero con una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Al principio pues lo típico, ¿no? Todo el mundo entendemos como ejercicio pues hacer un deporte o ir al gimnasio o ir a correr, pero tú tras ese cambio digamos que cambiaste un poco la mentalidad y ese es un poco el origen de tu proyecto de sedentario a ser humano funcional. Háblanos un poco de este concepto que tú tanto trabajas en tu blog y en tus redes sociales y bueno, el que tanto empeño estás poniendo. Pues sí, la verdad es que fue un cambio total porque bueno, después de tanto tiempo y haber vivido en mis carnes, el tener muchas lesiones, el ser sedentario, el haber probado muchos deportes, el haber hecho supuestamente bien todo lo que tenía que hacer para entrenar y tener lesiones y que no me cuadrara lo que me decían muchas veces, a la hora de bueno, intentar arreglarme lesiones, y que se centraba la gente siempre en los síntomas, ¿no? Siempre los distintos médicos o terapeutas se centraban siempre en los síntomas, y me daba cuenta que eso no llega a ningún lado. Pues resulta bueno, debido a haber vivido fuera y mi carrera en informática, tal, el tema del inglés lo mejoré mucho. Entonces empecé a ampliar un poco mi visión y empecé a leer muchas cosas en inglés respecto a eso, la salud, el entrenamiento funcional, la anatomía, biomecánica, neurología, etcétera. Y después también en español, pero me di cuenta que, bueno, que como siempre llega muchas veces antes mucha información en inglés que en español. Y entonces empecé a detectar un montón de personas de áreas diferentes que empezaban a hablar un lenguaje más común, y que todos, una cosa que tenían en común era que veía muy importante el ver la salud y el movimiento y el cuerpo humano como, pues eso, una interacción entre distintos sistemas, y no simplemente, pues bueno, si te duele el codo hay que mirar el codo. No, puede que esto esté relacionado con un montón de cosas más, porque el cuerpo es algo muy complejo y que todo está interrelacionado. Entonces empecé a mirarlo desde una visión así más holística, digamos, más de conjunto, y, y empecé conmigo mismo todas las distintas lesiones que había tenido, y me di cuenta de que, bueno, esas lesiones que llevaba, con algunas hasta 10 años, pues no era que las tenía que tener para toda la vida, sino que se podían quitar y podía estar mejor. Incluso ahora que tengo 40 años recién cumplidos, pues estoy mejor que cuando tenía a lo mejor 25, 24. Y claro, son cosas que siempre te decían que no era posible, sino que siempre ibas a ir a peor. Entonces te pones a investigar, investigar, te das cuenta que las cosas pueden cambiar, y no sé, yo en mi etapa de informática también estaba acostumbrado a compartir información, tuve algún blog, me dedicaba a una parte de la informática en la que, bueno, el software libre, que compartes información con otras personas, y entonces decidí bueno, que era una buena idea compartir estos pensamientos, esto que aprendía, que veía que no había suficiente información de este tipo en español. Sí la podías encontrar más fácilmente en inglés, pero no en español. Y digo, bueno, pues voy a hacer un blog en español para que también la gente bueno, que no entiende inglés y que no sabe cómo llegar a esa información, pues bueno, lo tenga más cercano, ¿no? Y entonces intenté, pues, de la manera que podía, pues intentar acercarlo, hacerlo, pues eso, por un lado en español, pero por otro lado también entendible, que fuera más o menos fácil
de comprender y que no fuera súper técnico hablando de cosas muy complejas, que es lo que veía que también en el mundo del fitness se abusa mucho, ¿no? Entonces la gente de la calle pues no termina de entender bien las cosas y se lía mucho y termina siendo la información del fitness como algo muy confuso que parece que es solo para expertos, y creo que es importante que cada uno tome las riendas de su cuerpo, de su salud, y por eso también el blog va un poco en esa línea, es decir, oye, esta es información que tú puedes usar en tu día a día y que la idea es que tú en tu día a día seas más funcional poco a poco y dejes ese sedentarismo que bueno, estamos en un entorno sedentario sí o sí, que es complicado salirte del todo, pero sí hay poquitas cosas que puedes hacer en tu día a día que van a mejorar tu calidad de vida, tu salud, incluso tu rendimiento deportivo, si esa es una de tus motivaciones y prioridades. Claro, al final es eso, ¿no? Muchas personas, yo mismo hace muy poco, pues también pensaba que con ir pues un rato a las barras a hacer ejercicio o la gente bueno, pues que va a correr o que realiza pues CrossFit o que va al gimnasio y no nos damos cuenta de que en verdad todos somos más o menos sedentarios, pero es muy difícil salir de ese sedentarismo, ¿no? Y es algo que te quería preguntar también, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre entrenamiento y actividad física? O sea, porque pensamos que por realizar algún deporte pues ya nos podemos considerar físicamente activos, ¿no? Pero esto es mucho más complicado y esto es pues una escala de grises, ¿no? No es blanco o negro, activo, sedentario, no sedentario, ¿no? Esto es pues una tonalidad totalmente, vamos, es más complicado de lo que queremos, ¿no? Y esto es algo que trabajas tú mucho, entonces me gustaría preguntarte por ese tema, ¿no? Diferencia entre entrenamiento y actividad física o diferencia entre eso, un sedentario o un más o menos, una persona más o menos activa, en fin, todo este asunto que tú controlas tanto. Pues sí, sí, como dices, es totalmente una escala de grises. No puedes decir, ah, yo soy súper activo, soy súper sedentario, todos somos sedentarios en alguna medida, incluso los atletas olímpicos. Eh, es un tema que a veces confundimos. Yo creo que este es un tema que trata mucho Katy Bowman, que yo sigo mucho a esta autora, la autora de Muju Dine, Mueve tu ADN, pues habla mucho de este tema precisamente por eso, porque debido a muchos años en que un poco a través del deporte, de la industria del fitness y tal, nos ha llegado la percepción de que o estamos haciendo un deporte, o estamos haciendo un entrenamiento, o somos sedentarios. Y eso no es así. Eso, como bien dices, es una escala de grises y es como, por ejemplo, si nos fijamos en una cualidad física como la fuerza, ¿no? La básica de todas las demás cualidades físicas, probablemente, pues uno tiende a pensar, pues mira, esta persona está fuerte, esta persona es débil. Y en realidad no es cierto, porque tú puedes ser fuerte en unos movimientos y muy débil en otros. Y es lo que suele pasar. De hecho, cuando practicas un deporte, pues por ejemplo, halterofilia o haces calistenia o lo que sea, tú hay ciertos movimientos en los que eres tremendamente fuerte porque has entrenado para eso, porque te has adaptado, tu cuerpo ha optimizado todos los recursos que tiene para ser fuerte haciendo ese movimiento. En cambio, habrá otros movimientos, otras posturas, otras partes del cuerpo que estarán totalmente atrofiadas y que serán muy débiles. Y eso, mientras más nos metamos en el deporte, más pasa, porque para ser bueno en un deporte tienes que optimizar mucho ciertos movimientos, ciertas partes del cuerpo, y eso siempre irá en detrimento de otras partes. Bueno, no puedes al mismo tiempo ser fuerte igual en todo, ¿vale? Entonces, sí puedes intentar ser más o menos igual de fuerte, igual de débil en todo el cuerpo, si lo haces de una manera más, digamos, de ser humano normal, de persona de pie, pero desde el momento en que empiezas a practicar un deporte y empiezas a entrenar específicamente para un deporte, se empieza a desequilibrar el tema porque sí o sí, si quieres mejorar una cosa, tienes que dejar un poco el resto. Entonces, sí que hay un montón de formas de equilibrarlo un poco todo, ¿no? Y es lo que, por ejemplo, disciplinas como CrossFit trataban de hacer, etcétera. Pero bueno, al final es mucho más complejo porque el tiempo que estamos en el gimnasio entrenando lo que sea,
se ha visto estadísticamente, por ejemplo, que las personas que se consideran activas normalmente, que van 3, 4, 5 días al gimnasio, que entrenan todos los días corriendo, lo que sea, al final son un 4% más activas que las personas que no hacen deporte. Con lo cual, es un poco, vale, sí, nos damos mucha caña en un momento, pero primero, el resto del día somos igual de sedentarios y ese impacto día tras día es brutal. Y segundo, solo nos damos caña en ciertos músculos, ciertos tendones, ciertas fascias, ciertas partes del cuerpo, ciertas partes de nuestro sistema nervioso, de nuestro sistema cardiovascular, etcétera. Y el resto del cuerpo no se entera, ¿vale? Porque no hay que olvidar que al final sí hay un cierto impacto general cuando nos movemos y hacemos algún tipo de ejercicio, pero el cuerpo se adapta a nivel celular y a nivel de tejidos. Entonces, si movemos unas células del cuerpo, esas células son las que se van a adaptar. Si otras células no las movemos, no le van a llevar tantos nutrientes, no va a tener ciertos estímulos, etcétera, y no se van a adaptar. Si no se adaptan, lo que va a pasar es que se van a desadaptar, se van a ir atrofiando. Entonces, o movemos todas las partes del cuerpo o habrá algunas que se queden atrás. Por eso, esa diferencia entre movimiento, actividad física y entrenamiento es importante porque nos da una perspectiva que nos ayuda a la salud. ¿Vale? A la salud necesitamos mover todas las células posibles del cuerpo, mientras más mejor. ¿Vale? Entonces, eso es lo que se busca en, digamos, en la actividad física y el movimiento para la salud. En el deporte es optimizar para el rendimiento. Y eso hay que tenerlo claro, porque no es malo, sino simplemente saberlo y tomar tus decisiones en función de eso. Lo que se puede hacer, pues todo ese tiempo que no te estás moviendo en tu actividad física favorita, tu deporte, lo que sea, intentar que esas partes del cuerpo que no muevas, las muevas. Y nos puede parecer difícil muchas veces, porque no estamos acostumbrados y porque nuestro entorno nos lleva a ello, es muy sedentario. Cosas tan simples como pensar que siempre caminamos sobre un suelo llano, firme, recto. Si vamos a cambiar de altura, vamos por unas escaleras que al final es un suelo llano, pero que se va superponiendo, etcétera. Pues ahí tenemos que, por ejemplo, nuestro tobillo prácticamente no se mueve, nuestro pie no se mueve casi, encima está dentro de un zapato que le impide movimiento de las 33 articulaciones que tenemos de tobillo para abajo y que tienen músculos, tendones, ligamentos, etcétera, que durante muchos años prácticamente no se mueven y se van atrofiando. Lo mismo pasa con un montón de partes del cuerpo, que cuántas veces giramos la columna o llevamos el brazo para atrás o un montón de movimientos que no hacemos nunca a lo largo del día, pero que tampoco tiene por qué ser imposible moverlos. Podemos desde hacer los trucos que suele buscar la gente de un flow de movimiento, alguna disciplina tipo yoga, tipo artes marciales, danza, lo que sea, que te obligue a moverte de maneras diferentes, a intentar integrarlo dentro de tu día a día, pues eso, caminando más descalzo por terrenos irregulares, subiendo y bajando cuestas, eh, intentar mover los brazos de manera más amplia, ponerte las cosas de la casa en sitios donde tengas que subir los brazos y que no todo esté a la altura del pecho, de la cabeza. Hay un montón de cosas que podemos hacer, como sentarte en el suelo, que te obliga a sentarte de maneras diferentes y no siempre de la misma manera. Todas estas pequeñas cosas hacen que se muevan más partes del cuerpo que normalmente no se muevan. Y simplemente por el hecho de moverse, van a tener más nutrientes, van a adaptarse, van a ver esa necesidad de adaptarse y se van a mantener mejor. Tanto las articulaciones, los músculos, tendones, el sistema nervioso, que a veces lo olvidamos también, sistema cardiovascular. Y eso va a tener también un impacto, por un lado, en nuestra salud y por otro lado, en eso, si hacemos alguna práctica deportiva, el hecho de que tengamos el cuerpo como conjunto mucho mejor y mucho más equilibrado va a hacer que tengamos una base más amplia sobre la que crear habilidades y generar, pues eso, pues diferentes fuerza, potencia, elasticidad, lo que sea. Vamos a hablar en breves también de todos esos trucos o todas esas pautas que podemos hacer en nuestro día a día para ser más activos. Pero antes te quería hacer también una pregunta que, bueno, pues se me ha ocurrido ahora a medida que estabas comentando eso, que cuando entrenamos para una disciplina en concreto hacemos unos movimientos muy específicos y ya que estamos pues en un canal de
sobre todo de entrenamiento con peso corporal, de calistenia, porque yo pues es lo que suelo tratar más. Yo pues personalmente, por ejemplo, me siento identificado, ¿no? Cuando comentas que pues es verdad, en calistenia a veces muchas veces trabajamos movimientos bastante concretos, enfocados. ¿Qué pegas le sacarías tú al entrenamiento de calistenia de hoy en día, que bueno, se basa eso en ejercicios dominadas, fondos, flexiones, sentadillas, que sí que hay riqueza, pero que no hay una riqueza pues tan amplia como la que tú estás comentando, ¿no? ¿Qué pegas le verías tú al entrenamiento de calistenia o al entrenamiento puro de calistenia de una persona que obviamente es mejor entrenar calistenia 1 hora al día que no hacer nada? Pero Mm. bueno, ¿qué pegas le ves tú a este asunto, a este tema del entrenamiento con peso corporal y demás? Bueno, yo soy un gran enamorado de la calistenia. Yo siempre he hecho más o menos, al final calistenia, entrenar con peso corporal. Hoy en día lo asociamos más al street workout, a este tipo de cosas, pero bueno, en verdad es un concepto bastante más amplio. Pero sí podríamos hablar del estilo que más o menos se practica ahora, ¿no? Es el que se comprende un poco más por calistenia. Porque si lo vemos en el sistema más amplio, al final podemos hacer muchas más cosas de las que se suelen hacer. ¿Qué pasa? Que normalmente nos centramos en los trucos. Los trucos lo que tienen es que, bueno, pues son vistosos, entonces llama la atención, es lo que más quieres practicar. Mientras más practiques el truco, mejor te sale. Entonces empiezas ahí. Lo bueno que tiene como efecto colateral que te pones como un toro, ¿vale? Te pones ahí fuerte y eso a cualquiera le gusta, ¿vale? Entonces, eh, eso está genial. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de los trucos, sobre todo los más vistosos, implica pues los mismos grupos musculares, las mismos lo que hablábamos antes de la reunión, que hay mucha rotación interna, mucho tema que hay que buscar una manera de cambiar eso, ¿no? De hecho, cada vez veo más en los parques gente con bandas elásticas, haciendo rotaciones externas, aperturas, mucho tema de ese que antes no se veía nada y posiblemente ha mejorado mucho la salud de los hombros y ha reducido mucho las lesiones de mucha gente que se dedica a entrenar en parques, porque, bueno, eso era algo que se veía demasiado, ¿no? Lesiones en hombros sobre todo por ese exceso de rotación interna, etcétera. En realidad, como conjunto no le veo así mucha cosa negativa. Lo único que sí que mientras más variado sea y que no te centres siempre en los mismos trucos, sino que varíes lo más posible, que intentes siempre meter, por ejemplo, todo el mundo hace cosas pues como dominadas, que la gente piensa, bueno, como es de espalda, me está mejorando la espalda. Bueno, la dominada al final está trabajando sobre todo el dorsal ancho, que es un rotador interno, es uno de los rotadores internos más potentes que tenemos. Entonces, si trabajas mucha dominada, sobre todo no en un rango completo, sino te quedas ahí a medio rango o no estás acostumbrado a realmente o a hacer colgarte de un solo brazo, cosas así, pues terminas teniendo un dorsal que está muy tenso, está un poco cortado y termina echándote el hombro para adelante, que es lo que le solía pasar mucho a los escaladores antes. Antes tú veías a los escaladores y todos estaban así. ¿Sabes? Y tú dices, pero si esta posición es de tener el pecho cortado, ¿por qué pasa? Si los escaladores no hacen nada con el pecho, pues por el dorsal, ¿vale? Y eso le pasa también a veces a los nadadores, etcétera, depende del estilo que hagan. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta, tenemos que compensarlo con rotaciones externas, ya sea con ejercicios accesorios o con nuestro día a día. Si bien no siempre podemos poner en nuestro día a día hacer movimientos, posiciones, etcétera, que compensen ciertos movimientos que trabajamos demasiado o que, bueno, no demasiado, sino lo que necesitamos en nuestra práctica deportiva, como puede ser eso, todas las flexiones, todo el movimiento de rotación interna, tanto de pecho, de hombro, como de tema de dorsal, dominadas, etcétera, pues entonces muchas veces se ve necesario el tener que hacer ejercicios accesorios para compensar y evitar precisamente lesiones y que estén mucho más estables. Entonces, por un lado, pues eso, habría ejercicios como el pull apart, como aperturas con rotación externa, rotaciones externas de hombro con banda, etcétera, ejercicios similares, incluso pues eso, el remo horizontal o todo ese tipo de ejercicios que trabajen los rotadores externos, la musculatura de las escápulas, todo lo que es el trapecio medio inferior, etcétera, para asegurarnos de que se compensa bien. Pero por otro lado también, cuando hagamos los entrenamientos, hagamos los trucos, etcétera, intentar que los rangos sean lo más amplios posible. Porque
el músculo va a tender a mantenerse a la longitud en la que es más fuerte. Normalmente el músculo es fuerte en el rango medio. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos el bíceps es fuerte desde aquí hasta aquí, pero aquí llegando al hombro es más débil y aquí con el brazo estirado, con el brazo aquí atrás, es bastante más débil. Es fuerte en el rango intermedio. ¿Vale? Entonces, mientras más amplio sea ese rango intermedio, más movilidad tendremos, más capacidad de alargar el músculo y menos tensión habrá y eso que se suele llamar, eso es acortamiento, ¿no? Ese acortamiento de músculos. Entonces, es importante para eso que los rangos de los movimientos sean lo más amplios posible para que el músculo se acostumbre a ser fuerte en todo el rango, ¿vale? No solo en el rango más intermedio, que es una cosa bueno, que suele pasar muchas veces. Entonces, incluso a veces, bueno, si para el truco no hace falta un rango tan amplio, pero en nuestro entrenamiento, oye, pues cogemos rangos en los que sea más amplio. Un ejercicio que vi hace poco en el canal de Fitness FIQ, que imagino que lo conocerá mucha Sí, gente. sí, sí. Es un ejercicio que, bueno, hay que hacer progresivamente, etcétera, pero hay dos ejercicios que pueden ser interesantes de cara a muchos de los problemas que suele haber en este tipo de compensaciones, como puede ser, por ejemplo, el skin de cat, progresiones hacia el skin de cat, porque el skin de cat hacerlo directamente puede ser lesivo si no estás preparado. Y también la flexión perícano. La flexión perícano, pues es más que nada porque posiblemente uno de los músculos que nos olvidamos de trabajar de cara a tenerlo más elongado, más largo, más fuerte, en un rango más amplio y que limita mucho el hombro, es el bíceps. ¿Vale? Pues a lo mejor el pectoral es lo que siempre hablábamos, un poco también el deltoides, un poco el hombro, eso lo teníamos claro, ahora ya cada vez empieza a ser más claro que el dorsal es un rotador interno y que está implicado y cada vez más gente empieza a trabajarlo porque ve que eso es lo que le está limitando y el bíceps a veces se pasa un poco por alto, pero tenemos que acordarnos que el bíceps no solo flexiona el codo, sino también el hombro, ¿vale? Este movimiento aquí pues lo va a hacer también el bíceps, entonces muchos se fijarán que cuando están en esta posición es cuando más limitados están y que no llegan tan atrás y que a lo mejor aquí van bien, pero cuando el brazo se empieza a salir hacia afuera y el brazo no llega aquí atrás y menos con la mano así. Eso es porque el bíceps tiene dos partes, pues una de las partes, pues aquí es la parte en la que está más estirada y se estira tanto en el hombro como en el codo. Entonces, una cosa donde suelo verlo yo, por ejemplo, con clientes o con personas con las que entreno en la calle, es que, pues bueno, estás haciendo a lo mejor una dislocación de hombro, estás haciendo un movimiento por aquí por del brazo, el brazo está recto aquí, cuando llega aquí hace plin y se dobla el codo. Vale, eso es típico de que el bíceps está acortado. ¿Por qué está acortado el bíceps? Pues por los movimientos que hacemos, porque son de rango corto, pero también en nuestro día a día, y probablemente más por eso. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, no, somos sedentarios porque estamos sentados, etcétera, y tal. Pero claro, tenemos las manos así todo el día. Tenemos el teclado y el brazo está así. Sí, el móvil Tenemos el móvil también, y el lo brazo que está sea. así. Entonces, la mayor parte del tiempo tenemos los brazos semiflexionados. No solemos tenerlo extendido y menos por detrás de la espalda, porque nuestro mundo ocurre aquí delante. ¿Vale? Generalmente el mundo de todo el mundo, en cualquier persona en este mundo moderno y sedentario, ocurre delante de nuestros ojos y nuestro pecho. Entonces, las manos y todos los músculos del pecho, los hombros, todos los músculos estos son fuertes y son valiosos en todo lo que sea moverse aquí delante, pero del momento en que nos salimos de ese cono un poco, aquí arriba ya nos cuesta, aquí atrás ya nos cuesta, aquí atrás ya nos cuesta porque no solemos usar los brazos en esos rangos. Entonces, simplemente en nuestro día a día, usar los brazos en este tipo de rangos ya va a mejorar bastante. Por lo menos para no hacer el efecto de ir acortando e ir limitando nuestro rango útil de movimiento. Entonces, este tipo de estar todo el día así, estar todo el día con un ordenador, estar todo el día, me como el bocata, lo que sea, lo haces todo aquí y encima después trabajas mucho el bíceps en un rango que no es del todo largo, sino con mucho está hasta aquí, pero no llega hasta el brazo aquí atrás. Entonces, la parte que incluye el hombro no lo trabajas tanto, acorta bastante el bíceps, influye mucho en la presión que se mete en el bíceps, en la rotación interna, limitación aquí y sobre todo limitación aquí, que es uno de los problemas que suele tener mucho la gente con el muscle up, con los fondos en anillas o en paralelas sobre todo, porque al final, ¿qué pasa? Pum, terminan los codos yéndose para afuera
y es muchas veces limitación de eso, que el bíceps aquí se ve limitado junto con otros músculos, pero es uno de ellos, ¿vale? Entonces, pues bueno, el pelígono, por ejemplo, sirve para trabajar la fuerza del bíceps en un rango mucho más estirado, en el que el hombro está más estirado y podría servir porque al final, eso yo siempre lo digo mucho cuando hablamos de movilidad, siempre lo primero que nos viene a la cabeza es estirar y demás, pero al final la movilidad es que los músculos y todos los tejidos que rodean al músculo y las articulaciones, digamos, se puedan mover y sean fuertes en un rango más amplio. ¿Vale? Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿qué debo hacer para mejorar mi movilidad? Pues ser fuerte, entrenar la fuerza. ¿Vale? Si entrenas la fuerza, vas por buen camino. Lo único que tienes que hacer es entrenar la fuerza en los rangos adecuados. ¿Vale? Entonces, muchas veces tiene que ver con fortalecer músculos que van a estabilizar la articulación, como suele pasar con las escápulas, y otras veces tiene que ver más con crear un rango útil y fuerte en un rango más largo del músculo, ¿no? En vez de ser así, pues ser fuerte también en este rango, en este rango, en este rango y en este rango también, ¿vale? Entonces, crear un músculo más fuerte en un rango más largo va a mejorar, pues eso, la tensión que se mete en los músculos. Eso pasa también muchas veces con las rodillas, que los cuádriceps están fuertes, pero son cortos, ¿no? Y tenemos que hacer movimientos en los que vayamos creando un músculo fuerte, pero en un rango más largo para que no tienda a la posición más corta, sino a la posición neutra. Siempre los músculos van a tender a estar cuando no hay una intención de hacer un movimiento o una necesidad, van a tender al punto de mínima tensión entre un músculo y su contrario, el antagonista, ¿no? Entonces van a buscar el punto intermedio de la articulación. Si este es el punto intermedio del rango útil de mi bíceps, pues va a estar aquí. Pero si mi rango útil es más largo, estará aquí. ¿Vale? Y esto pasa en un montón de articulaciones. Entonces simplemente es, si conseguimos alargar el rango útil de un músculo y su contrario, el antagonista, al final el músculo, la articulación de manera natural, se centrará y estará en la posición más adecuada. ¿Vale? Entonces, esto pasa con todos los músculos del cuerpo. Te digo, hablo del bíceps, del dorsal y eso porque yo creo que en calistenia el mayor problema viene por el hombro, porque se le da mucha caña, porque se suele anteriorizar, porque suele estar rodado internamente y en gran medida viene por esos dos músculos, incluso más que con el pectoral, que también tengan que ver. Que bueno, que al final es eso, reforzar una posición diaria, todo el día estamos así, los hombros rotados hacia adentro, haciendo cosas delante, este es el rango útil de toda esta musculatura, y lo reforzamos con ejercicios que trabajan esta musculatura. Si lo hacemos en el mismo rango, estamos echando gasolina al fuego. Si lo practicamos en rangos más amplios, de manera progresiva también, no tiene sentido que este sea tu rango útil y de repente te pongas a hacer curl de bíceps aquí, porque tienes que llegar hasta ahí poco a poco, pero sí que el camino sería un poco por ahí. Vamos a ir ampliando los rangos, los movimientos, y vamos en nuestro día a día evitar aquellas posiciones que continuamente van limitando nuestro rango y haciendo un poco la contra al trabajo que estamos haciendo durante el entrenamiento. Qué interesante es todo este mundo, la verdad, me siento identificado porque eso, muchas veces es lo que dices, estamos en estos planos aquí delante y el brazo siempre, pues eso, 90 grados, ¿no? La articulación del codo y es que no nos damos cuenta. Has hablado de flexiones pelícanos, me las voy a apuntar por aquí. Has comentado también ejercicios de rotación externa, con bandas elásticas. Yo también cada vez veo más gente por las barras que trabaja pues esos ejercicios de movilidad, aunque todavía pues creo que hay bastante camino por recorrer y lo más normal es ver gente con más problemas a nivel de hombro y esa rotación interna, pero bueno, poco a poco yo creo que la gente está tomando conciencia de todo esto, ¿no? ¿Qué opinas de la dominada tras nuca? Que siempre es un ejercicio que... Ya, sí, bastante Sí, controvertido sí, esto. sí, sí, sí. Bueno, a ver, yo tengo un artículo en el que hablo de los ejercicios tras nuca, precisamente porque veía como mucho, eh, a ver, mucha caña innecesaria sobre, o por lo menos desde mi punto de vista, mal enfocada, ¿vale? Quizás no necesaria, pero sí mal enfocada respecto a este tipo de ejercicios. Más que con la dominada en sí tras nuca, con otros ejercicios tras nuca. Entonces, de entrada, la dominada tras nuca,
al igual que otros ejercicios de tres nucas, una cosa que hay que tener en cuenta es que no son necesarios, bueno, que se puedan hacer otros ejercicios igual de efectivos y que para, para trabajar lo que se supone que estás trabajando ahí. Entonces, no es necesario. Pero desde mi punto de vista tampoco hay que demonizarla y sobre todo demonizarla de la manera que se hace, porque tú cuando ves algún artículo, infografía, etcétera, con estos ejercicios, te ves a alguien haciéndolo mal. Entonces, bueno, claro, eso es como cualquier cosa. Si haces mal un ejercicio, pues no es recomendable. Pero que el problema no es ese. Hay que ir a la raíz del problema. Una persona con un hombro sano podría hacer un ejercicio tras nuca sin problemas. Una dominada tras nuca bien hecha, sin llevar la cabeza hacia adelante, sin anteriorizar los hombros, haciéndolo bien, eso no tiene ningún problema. Si hace 200, probablemente sí, ¿vale? Pero si las hace de vez en cuando, por dar un estímulo diferente a los músculos y por tal, eso no tiene ningún problema, puede tener incluso algún beneficio, a lo mejor no demasiado tanto como para meterlo en un plan de entrenamiento, pero que sí puede ser interesante, o por lo menos creo que el tener la habilidad de ser capaz de hacer esa dominada sí es importante. El problema es cuando se dice, no, porque tiene estos problemas. Esto tiene estos problemas cuando tienes la cabeza así, cuando tienes el hombro así, cuando tienes poco espacio en el hombro, espacio subacromial y todo esto, pero el verdadero problema ahí es la movilidad que tenemos en los hombros. En general, casi todo el mundo tiene los hombros bastante mal y cuando vas a hacer eso, lo vas a hacer mal sí o sí. Va a ser imposible físicamente que la hagas bien, de una manera correcta, que no sea lesiva. Entonces, con esto pasa como en otros ejercicios, como era pues no pasar la rodilla por delante de la punta de los pies en las sentadillas, etcétera, que empieza como una recomendación para personas que tienen un problema en un ámbito terapéutico y termina como una recomendación general a toda la población. Y creo que ahí está el error, ¿vale? Hay que un poco ver cada caso y ver, oye, pues eh, primero hay que ver si la persona puede hacer el movimiento, si lo puede hacer, no hay problema, no hay que demonizarlo, pero sí hay que ver primero si puede hacer el movimiento o el ejercicio. Y después ya puede decidir si le interesa o no, si los beneficios son suficientes como para querer hacerlo o no. Digo, deberías poder llevar los brazos por detrás de la espalda aquí, y un ejercicio que me gusta hacer y a veces recomiendo es un palo de escoba, te lo pasas por aquí, intentar que no toque la espalda, pero sin llevar la cabeza así delante, sino tenerla totalmente neutra y la espalda totalmente neutra. Si lo puedes hacer, tu hombro está sano. Si tu hombro está sano, puedes hacer movimientos en los que puedes reforzar cierta musculatura que haces aquí. Muchas veces simplemente con hacer este ejercicio con el palo ya es suficiente ejercicio como para dar un estímulo a esa musculatura y no hace falta otro. Pero esto te permite después, pues bueno, si quieres levantar un peso, si quieres estirar o lo que sea, que no estés limitado. Tienes que intentar, pues, eh, ser capaz de hacer cualquier tipo de movimiento que tu cuerpo te permite de manera estable, con fuerza, etcétera. Si en un momento determinado, por lo que sea, te ves y vas a hacer así y no lo has hecho nunca, probablemente te vas a lesionar. Entonces es mejor hacer todos aquellos movimientos que puede hacer. El cuerpo es muy resiliente, es muy capaz de hacer cualquier cosa y recuperarse de ella mientras no abusemos y mientras haya una preparación progresiva. Entonces, mi idea sobre esto, primero ver si se es capaz de hacer movimientos sin peso, tanto sea para empujar como para tirar. Si eres capaz de hacerlo en una posición correcta, con el cuello en posición neutra, no adelantada, los hombros bien colocados, las escápulas bien colocadas, y puedes hacerlo de vez en cuando no es un problema. No usaría tampoco porque no hay necesidad, no vas a tener un beneficio mayor, porque a lo mejor se mitificó mucho hace muchos años con el tema del culturismo por cosas que a lo mejor tampoco dan tanto beneficio, pero no le vería gran problema hacerlo de vez en cuando para meterlo en algún truco. Eh, pero si no eres capaz ni siquiera de hacer esto con un palo sin ningún tipo de peso, primero tienes que trabajar el hombro y después ya me plantearía otras historias. Pero lo importante es evaluar primero. ¿Vale? En esas posiciones y tal, es evaluar primero y asegurarte que la técnica es correcta. Poco se la resumen. Es lo que decías antes, ¿no? Que al final tenemos que tener riqueza de movimientos, ¿no? Ejercicios en varios planos y lo que también has comentado, ¿no? Si tenemos algún tipo de lesión, si tenemos algún tipo de dolor en el hombro, pues igual no es el ejercicio más indicado, pero con una preparación correcta, con una técnica adecuada, sabiendo, conociendo bien nuestro cuerpo, pues ¿por qué no, no? Esa riqueza de ejercicios.
cambiando de tercio, podríamos seguir aquí hablando de ejercicios concretos de calistenia. La verdad es que es súper interesante y luego vamos a recomendar tu blog para que la gente que quiera pues pueda saber más sobre ti y sobre todo este mundo que es apasionante, la verdad. Eh, Has comentado antes estilo de vida, bueno, hemos comentado antes, estilo de vida activo. No solo es entrenamiento, no solo es una hora de calistenia, no solo es una sencilla rutina, una sesión de ejercicio. ¿Cómo ves el tema de, por ejemplo, caminar durante nuestro día a día? ¿Cuánto sería necesario caminar para decir, digamos, poder decir que somos activos? ¿Cuántos pasos? ¿Es mejor hacerlo todo seguido o es mejor a lo largo del día hacer pequeños paseos? En fin, ¿cómo sueles enfocar este tema de, pues, el estilo de vida activo, movimiento como tal, caminar, subir escaleras, lo que decías también, pues eso, a intentar que sean superficies diferentes, pero bueno, movimiento, al fin y al cabo, ¿cuánto hace falta, cuánto sería necesario caminar en nuestro día a día? Bueno, pues esto es algo que es complicado de especificar, pero que sí bueno, en general, yo, por ejemplo, en el librito ese que puse ahí en mi web, lo que digo es, cuando me preguntan cuánto debo caminar, siempre digo más. Vale, yo no conozco a nadie que camine demasiado. Vale, bueno, por lo menos en una sociedad moderna, es raro que alguien vaya a caminar más de la cuenta. Vale, siempre caminar es una actividad natural en el ser humano y que básica y que nos permite tener un mínimo nivel de actividad física, que fluye la sangre. Hay incluso un montón de estudios relacionados, pues eso, el impacto de él en el suelo hace un efecto onda en la circulación sanguínea, llega más sangre al cerebro. Hay un montón de estímulos interesantes. Por ejemplo, también el hecho de que al estar caminando, estás de pie, estás vertical, el impacto del suelo, aunque sea poco, y el estar más tiempo erguido en posición vertical, influye en la densidad ósea, ¿vale? Eh, Hay un montón de razones por las que es interesante estar de pie y caminar, ¿vale? Con lo cual, mientras más caminemos, mejor. Para mí, el esto de los 10.000 pasos es un mínimo. ¿Vale? A partir de ahí, 12.000, yo estoy intentando mantenerme en los 12.000 pasos y la verdad es que noto la diferencia muchísimo. De hecho, hay estudios incluso que se ven cosas que afectan a enfermedades crónicas, esperanza de vida y tal, y a partir de esos 10, 12.000 pasos empieza a incrementar bastante pues eso, el tema de la esperanza de vida, etcétera. Entonces, se puede ver como una cosa, esto no es deporte, esto no es ejercicio, no es un esfuerzo, no parece que no cuesta y tal. El impacto es brutal, ¿vale? Es muchísimo mayor. Yo, para que se haga una idea, hay semanas, por lo que sea, no puedo caminar tanto como me gustaría y paso de estar caminando 12.000 pasos a estar caminando 8.000 pasos de media a la semana, ¿no? De media diaria a la semana. Y la diferencia son a lo mejor 2 kilos. Sin haber cambiado ningún tipo, nada en el entrenamiento, en la comida, ni nada, son 2 kilos hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si camino esto o lo otro. Con lo cual el impacto sí existe. No es algo que es superfluo ahí que no existe. También eso tiene que ver mucho la cantidad de músculo que tenga, la que no, el líquido, un montón de historias. Pero sí que se puede ver que fisiológicamente hay algún tipo de impacto y se nota bastante. Mi recomendación, bueno, se puede hacer paseos largos si se quiere, está muy bien y de vez en cuando es interesante hacerlo y es muy bueno, pero lo mejor es repartirlo a lo largo del día. Caminar más veces a lo largo del día, interrumpir tu jornada, vas caminando aquí para allá, te vas ahora pues a comprar, en vez de comprar una compra a la semana, pues todos los días te haces una compra al mercado, vas a comprar una tienda que está un poquito más lejos, aparcas un poquito más lejos de la universidad, del trabajo, de lo que sea, y caminas un poco más, te vas. Entonces, intentar buscar excusas, al principio son excusas y después con el tiempo te vas acostumbrando y el cuerpo te lo va pidiendo y te va, a mí por ejemplo, pues me pasaba bueno, todo me parecía que estaba muy lejos y ahora todo me parece que está muy cerca. La percepción de las distancias cambia muchísimo y esto, bueno, de hecho hay estudios sobre el tema en cuanto a nivel de fitness de una persona y la percepción de las distancias es bastante interesante. Entonces, digo, mientras más caminamos mejor, porque va a mejorar, pues, toda la sangre que se mueve por el cuerpo, en el cerebro, la actividad cerebral, va a influir en el nivel de actividad general y las hormonas que se generan cuando estamos activos y las que estamos cuando estamos sentados desconectamos, nuestro cerebro desconecta, nuestro cuerpo desconecta y las hormonas que segrega nuestro cuerpo son diferentes, ¿vale? Y eso es muy importante de cara tanto a
nivel de grasa que tengamos en el cuerpo, nivel de músculo que tengamos en el cuerpo que creemos, nivel de recuperación respecto a, o bueno, el daño muscular o lo que sea de los entrenamientos o enfermedades, etcétera, nuestro sistema inmune, un montón de cosas, incluso nuestro estado anímico. Entonces, el romper un poco ese estado de quietud, de estar quieto, a- ahí apagado, digamos, que el cuerpo apaga y el cerebro también apaga, aunque creamos que no, es súper importante. Y caminar es una buena forma de hacerlo. Si mezclamos eso con caminar de manera, pues eso, más regular, no siempre por caminito llano, recto, sino yo siempre que veo una cuesta, boom, me tiro a la cuesta. Ahí ya, cuesta para arriba, cuesta para abajo. Siempre que veo una, la cojo, lo que sea. Una calle que está ahí, el suelo roto y nada, pues me meto por ahí para que el suelo sea más irregular. Siempre voy buscando excusas por ahí. Yo creo que son cosas que se pueden hacer, ¿no? Todo el mundo vive en sitios donde tenga cuestas y tal, pero siempre hay alguna manera de buscar cosas así. Y después eso, movernos a lo largo del día todo el cuerpo. Intentar, pues eso, estás en la parada de la guagua, del autobús y te puedes colgar aquí, te puedes poner en el escalón, sobre de las puntas de los pies, dejar que se caiga, un árbol, te puedes agarrar así de lado, te puedes colgar de la rama, aunque sea simplemente apoyar los brazos, te puedes hacer un montón de cosas a lo largo del día, que sea eso. Y una cosa que recomiendo, pasa por delante de una puerta, apoya las manos arriba. Simplemente eso, que lo hagas cada vez que pasas por delante de la puerta, lo habrás hecho 30, 50 veces a lo largo del día, todos los días, eso lucha contra el estar así continuamente, ¿vale? Y él ir estirando. No va a ser un cambio inmediato, pero tampoco fue un cambio inmediato llegar hasta donde estamos nosotros ahora, después de un montón de años de estar en la misma posición. Centrarte más en el suelo, porque te obliga a cambiar las posiciones cada 2 por 3 y nunca te sientas de la misma manera, las articulaciones tienen que cambiar de posición, los músculos, la tensión, la espalda, tienes que estabilizarte porque no tienes ese apoyo. Súper importante esto de que el tronco aprenda a estabilizarse por sí mismo. Una de las primeras cosas que hacemos cuando somos chicos, primero empezamos a mirar para todos lados y fortalecemos el cuello y después lo siguiente es estabilizar el tronco, empezamos a movernos así, los bebés empiezan a hacer así hasta que fortalecen el tronco y son capaces de estar sentados. Y el tronco es suficientemente estable y después ya va a las piernas y a partir de ahí, ¿qué pasa? Si estamos todo el día con la espalda apoyada, toda la musculatura, ya sea abdominal, ya sea de la parte posterior de la espalda, se va a ir debilitando, el sistema nervioso va viendo que no hay necesidad de hacer el esfuerzo de activar esa musculatura que nos mantiene erguidos, porque ya es algo que lo hace por nosotros. Entonces va desconectando y va aprendiendo a no hacer eso. Además tenemos sistemas en el cuerpo como por ejemplo el sistema vestibular, el oído interno, la vista, la propiocepción que viene de las distintas partes del cuerpo, se encargan de mantener el equilibrio, mantener que no nos caigamos, que no se caiga la cabeza, etcétera, fundamental para la supervivencia. Esos sistemas, digamos que por ejemplo el tema del oído interno funciona un poco como los móviles, que tú lo giras, se gira la imagen, o que es capaz de detectar el movimiento y contar los pasos, un montón de movimientos que puede detectar el móvil, de girar en distintas posiciones, el oído interno hace lo mismo. Y esas señales la manda al cerebro, la coordina con la vista, y en función de eso y la información que le llega de los músculos, tendones, etcétera, que hay en la columna, y también en la información que llega de los pies, con toda esa información la mezcla y evalúa cualquier corrección que tengamos que hacer para mantener equilibrio. ¿Qué pasa cuando nuestros pies no tienen un contacto con el suelo y están continuamente recibiendo la misma información que es el calcetín y en la parte interna del calzado y que no tienen cambio de dirección, etcétera? Ya no contamos con esa información. Cuando estamos apoyados todo el día y esa musculatura no manda tanta información y está débil y no se mueve, ya contamos con menos información. Si no solemos girar mucho, no solemos girar, ponernos boca abajo, no solemos levantarnos y sentarnos muy a menudo, sino estamos siempre más o menos a la misma altura y la cabeza siempre está mirando así, incluso cuando giramos, giramos más suave, incluso movemos así todo el cuerpo, no hacemos movimientos así, ni inclinamos la cabeza. Nuestro sistema, que es como el del móvil, pues funciona menos, se acostumbra a utilizarse menos y al final terminamos dependiendo de la vista. Por eso cuando cerramos los ojos vamos a hacer algo de equilibrio y nos vamos. Porque nosotros compensamos tremendamente con la vista todo lo que tenga que ver con el equilibrio, la propiocepción, etcétera. Entonces,
Eh, Todo eso al final lo que hace es que, bueno, todos los sistemas de nuestro sistema nervioso, como el cerebelo, la médula, la corteza cerebral, que están encargados de mantener la postura, mantener una postura erguida para evitar caernos y que aprendimos desde chicos, no están recibiendo la información que necesitan. Si no están recibiendo la información que necesitan, no pueden hacer bien su trabajo. Y encima, estamos aprendiendo que no necesitamos tener actividad en esa musculatura para poder mantenernos erguidos, porque siempre estamos apoyados en algo. Entonces, al final, ¿por qué va a utilizar esa musculatura? Es energía que puede utilizar en otras cosas. Entonces, cualquier organismo biológico vivo va a intentar ahorrar energía, porque al final eso es supervivencia. Entonces, estamos aprendiendo la mejor manera de sobrevivir y en este caso sería depender de aquello externo que tengamos. Entonces, vamos a seguir también propiciando que esta posición se mantenga porque es la, digamos, energéticamente mejor, la que estamos más acostumbrados y porque sabemos que en algún momento te vas a apoyar. Entonces, esta actividad, a lo mejor tienes la capacidad de moverte, no tienes ningún, si alguien te mueve en esa posición, no tienes ningún problema, tú te puedes mover en esta posición, pero cansa mucho porque no estamos acostumbrados, porque hemos aprendido todo lo contrario y porque encima tenemos que luchar con esta musculatura que cada vez está más tensa, entonces no solo tenemos que activar la musculatura para mantenernos rectos, sino además luchar contra nuestra propia musculatura en el otro lado que está muy tensa y porque nuestra postura más natural es la que hemos optimizado mejor. Entonces, es una suma de muchas cosas, pero que al final es levantarte más a menudo, hacer cosas que no sueles hacer, como girar, por ejemplo, bailar, hacer el pino, dar la vuelta en las anillas o en la barra, eh, hacer equilibrio, hacer cosas con los ojos cerrados de vez en cuando, intentarse sentado en el suelo o en cualquier sitio y que sea la columna y sean los músculos de nuestro tronco los que se encarguen de mantener la columna erguida, ese tipo de cosas, simplemente ese tipo de cosas, hacerlas en nuestro día a día, va a mejorar mucho pues nuestra capacidad de estar erguidos, nuestra postura, nuestra capacidad de la musculatura que tiene que estabilizar para hacer diferentes movimientos, ya sea a lo largo del día o en nuestra práctica deportiva, va a estar mucho mejor. Y, y lo que es importante es eso, es repartirlo a lo largo del día, ¿vale? Que no sea un tema de conecto, desconecto, conecto, desconecto, sino que sea, oye, continuamente nuestro cuerpo puede esperar que demos un giro, que nos pongamos boca abajo, que nos levantemos, que nos agachemos, que flexionemos las piernas del todo porque nos sentamos en el suelo, que nos colguemos de algún lado, que estiremos los brazos, que giremos la cabeza. En cualquier momento puede pasar y nuestro cuerpo está atento, pendiente a eso. Una cosa que tendremos con eso, nuestro cerebro va a estar también más activo, con lo cual seremos mucho más productivos en el trabajo, el estudio, etcétera. Es algo que parece que son mundos separados y no, no. Nuestro cerebro, algo que se ha visto en la neurociencia es que el objetivo principal del cerebro es la supervivencia y la supervivencia a través del movimiento. Y la función principal del cuerpo es el movimiento. Nosotros a veces nos olvidamos de que para hablar movemos las cuerdas vocales, movemos la lengua, movemos la mandíbula, gesticulamos, movemos los ojos para la expresión de la expresión no verbal, etcétera. Cuando hacemos cualquier cosa, cualquier acción implica movimiento, ya sea de músculos internos, el esófago, el estómago, los esfínteres, las glándulas sudoríparas. Hay un montón de pequeños movimientos a lo largo del día, los párpados, el lagrimal, que no tenemos en cuenta, pero es movimiento constante y todo eso lo gestiona el cerebro. Y el cerebro tiene que gestionar un montón de información, de procesos, de movimiento a lo largo del día y que es mucho más complejo que es una raíz cuadrada o que una partida de ajedrez o con sudoku, lo que sea. Es muchísimo más complejo. Entonces, si nosotros hacemos, mmm, digamos, que nuestro cerebro tenga que realizar tareas más complejas, que moverse de maneras más diversas, que no siempre sea de la misma manera que pueda automatizar y poner piloto automático, sino que continuamente tengan que moverse de manera diferente e intentar variar nuestro movimiento, vamos a hacer que nuestro cerebro vaya a estar continuamente alerta, aprendiendo y vaya creciendo en vez de decreciendo. Y se ha visto cómo la actividad física es una de las pocas cosas que puede hacer que creemos nuevas neuronas y creemos redes neuronales nuevas, ¿vale? Y eso es súper importante para eso, para mejorar el rendimiento académico o profesional,
pero también para llegar mejor a viejo, llegar con el coco bien en su sitio. ¿Vale? Entonces, lo importante es eso, que no desconectemos el cuerpo y el cerebro durante mucho tiempo a lo largo del día, sino que vayamos rompiendo un poco, con lo que sea, con lo que más nos guste, la actividad, con la actividad que más nos guste. No tiene por qué ser una en concreto, no tiene que ser la que me gusta a mí o la que le gusta a alguien en internet si te gusta la calistenia, hay muchas variantes de cosas en calistenia que puedes hacer. Puedes combinarlo con otros ejercicios, puedes combinarlo con bailar, puedes combinarlo con yoga, puedes combinarlo con algún arte marcial, puedes combinarlo con ejercicios de gimnasia deportiva que salen un poco del más clásico del street workout. Hay un montón de posibilidades. Y sobre todo eso, experimentar y moverte de manera diferente. Qué importante y qué interesante es todo esto, la verdad. Y lo que dices tú, al final, pues pequeños hábitos diarios que luego a la larga pueden hacer pueden suponer un cambio brutal a la hora de, pues eso, prevenir lesiones, llegar mucho mejor pues cuando seamos más mayores y cuando tengamos ya, empecemos a tener esos problemas, porque ahora muchos que son jóvenes pues nos estén escuchando y dirán, bueno, pues esto de caminar, pues esto, o de esto de hacer, pararme en la parada del autobús y hacer no sé qué, yo estoy con el móvil, con el Instagram y déjame en paz, pero joder, al final es toda una serie de mecanismos que hacen, que convierten, que pueden cambiar la vida radicalmente, ¿no? Salud postural. Has comentado Mm. alguna cosilla. Y bueno, sobre todo, yo te quería preguntar por la silla y sus peligros. Ahora mismo a mí me pilla sentado porque tengo aquí el ordenador pues enganchado de esta manera y tengo que estar aquí sentado, pero pues bueno, durante mucho tiempo a lo largo del día pues intento no estar aquí sentado, ¿no? Tú estás, yo creo que estás en cuclillas, puede ser, estás ahí No, en... estoy en el sofá porque también tengo un poco de Sí, problemas, claro, pero intento mover las piernas para arriba y para abajo ahí para que está, ahí está. Pues puedes estar en el sofá y puedes estar ahí con las piernas arriba, cogido. Entonces, claro, al final es lo que también le trato de decir a mucha gente, ¿no? Bueno, no todo el mundo tiene la posibilidad de estar sentado todo el día en el suelo, pero bueno, a lo mejor puedes moverte de distintas maneras dentro de la silla. Y eso casa un poco con el tema el tema de la silla y la postura, ¿vale? Yo una cosa que me gusta comentar es que el tema de la ergonomía es un tema que se inventó hace tiempo simplemente para que la gente fuera más productiva y se lesionara menos estando obligada a estar en una postura determinada, sobre todo en fábrica, en la revolución industrial, etcétera, pero que no es la mejor opción de cara a la salud, ¿vale? La mejor opción de cara a la salud es permanecer el menor tiempo posible en la misma postura, en la misma posición. Entonces, la clave está en moverse lo más posible. Si tú te pasas mucho tiempo con todas las articulaciones en 90 grados, como el típico dibujo que te sale en temas de ergonomía, tú vas a tener un problema muy grande. Por ejemplo, el acortamiento del bíceps que hablábamos antes, del flexor de la cadera, del sólido, del gemelo, de un montón de partes del cuerpo. Entonces, el problema es que tu cuerpo no solo se va a adaptar a esa posición, sino como la haces tanto, va a optimizar y es como si estuvieras entrenando un deporte. Vas a estar entrenando constantemente a ser, como diría Kelly Starrett, por ejemplo, ser un ninja de la silla, ¿vale? Nosotros somos ninjas de la silla, estamos súper entrenados para hacer que esa postura sea la más cómoda, optimizarla mejor, que gastemos menos energía, ¿qué pasa? Cuando nos ponemos de pie, muchos parecemos que estamos sentados todavía. Mucha gente cuando se levanta tiene los flexores de la cadera tan tensos que la cadera está flexionada y parece que está de pie. Cuando lo miras de perfil sin camiseta, ves que la cadera sigue flexionada, que no está extendida del todo. Para, para corregir eso tiene que, como digamos, lo que habíamos hablado antes, ¿no? El tema del equilibrio, la vista, etcétera, pues ve un poco, vale, pues si yo siguiera la misma curvatura que tiene al estar flexionada la cadera así, pues estaría mirando al suelo. Para evitar mirar al suelo, hago así. Ya mi cuello se va girando. Y además el pecho tiende a hacer lo mismo. ¿Qué pasa? Que creas una curvatura lumbar para corregir y que el pecho esté medianamente vertical y la cabeza también. Y empiezas a corregir hacia arriba cuando eso simplemente es que tu cadera no está así, sino sigue un poco así. Porque sigues un poco en la posición en la que eres más óptimo. Entonces,
La silla tiene bastantes problemas, pero el problema en sí no es tanto la silla, aunque hay problemas más específicos de la silla que de otras posiciones, pero es el tiempo que estés en ella. El tiempo que estés en ella es la misma posición. En una silla puedes cambiar de posición, puedes cruzar una pierna, puedes cruzar la otra, puedes tender las piernas, puedes levantar las piernas, puedes tenerlas hacia atrás, puedes meter las dos piernas debajo del culo, puedes abrirlas, cerrarlas. Habría que hacer todas esas cosas. También cambiar la distancia a lo mejor del teclado, del ratón, de la altura de la mesa, del monitor, porque al final la cabeza también se vuelve sedentaria en la misma posición todo el rato. ¿Vale? No, sí, los brazos también, no se extienden nunca, siempre están en la misma posición, la posición del ratón, la vista. Los ojos tienen un montón de músculos que controlan la vista. Entonces, si siempre estamos mirando a la distancia de la pantalla o como muy lejos la distancia de la pared de enfrente, eso es lo que va a adaptarse a los ojos. Y se van a volver especialistas en esa distancia. Y otras distancias les va a costar más. Entonces empezamos a tener problemas de miopía, etcétera, que crecen muchísimo en los países que han empezado. Había un estudio ahí en Corea, como en los últimos 5 o 10 años habían pasado de tener algo así como un 30-40% de miopía a tener un 90% de miopía. ¿Vale? Una brutalidad. Y simplemente había sido porque muchos más niños pasaban más tiempo dentro de casas o edificios o lo que fuera y que veían más temas electrónicos, leían más lo que sea y exponían menos los ojos a larga distancia. ¿Vale? Entonces, simplemente eso, pues ya es. Y todo esto es tema postural, es decir, oye, pues voy a intentar pues romper de vez en cuando esa posición, ya sea porque tengo que estar mucho tiempo en el mismo sitio, dentro del mismo sitio, pues moviéndome, y que no pasa nada por ponerte así mientras no estés todo el rato así. Pero esta posición así va a descansar de esta así y va a hacer que no te adaptes a esta así. Entonces, si vas cambiando, a veces estás así, a veces estás así, a veces estás así, eso no es un problema. Muchas veces me preguntan si es un problema ponerte así, pero claro, el problema es si estás continuamente así o pasas mucho tiempo seguido, porque tu cuerpo se va a adaptar y optimizar. Pero si lo haces de vez en cuando, va a ser mucho más beneficioso que si siempre estás así como un palo, ¿vale? Y lo mismo con los brazos, estirarlos y tal, girarte para un lado, para otro, levantarte de vez en cuando, estirar las piernas, hacer cosas que rompan un poco esa postura. No es tan importante la silla en sí, el tipo de silla. De hecho, una vez hablando con Marcos, pues también lo decía, que el tema es si vas a elegir una silla que no sea excesivamente cómoda, porque si es muy cómoda, es muy complicado que cambie de posición. Si es un poco incómoda, lo suficiente cómoda como para poder centrarte en algo y no estar ahí pensando en la incomodidad y el dolor, pero suficientemente incómoda para que te obligue a cambiar de vez en cuando de postura, porque se te duerme el culo, o porque la posición se te hace un poco incómoda y aunque sea 10-15 minutos, gires aunque sea un poquito, te cambias un poquito, lo que sea, esa silla será seguramente mejor a la larga, porque también es eso, que obligarte a moverte al principio es complicado y es mejor cambiar tu entorno. Cambiar tu entorno que te obliga un poco. Por eso siempre recomiendo lo de sentarte en el suelo, porque el suelo es incómodo y si te sientas en el suelo, al rato vas a cambiar de posición sí o sí, porque si te va a dormir ahí una pierna, la otra, tal, el apoyo, y estás en media hora que estés sentado, habrás pasado por 50 100 posiciones diferentes. Y eso es lo que va a hacer que tu cuerpo no se adapte a una sola postura, sino que mejore en todas, en vez de especializarse en una en concreto. Y ese es el principal tema con la postura y con la silla, etcétera. Con la silla tenemos algunos otros problemas. Digamos por ejemplo, y para eso me traje esto, que me lo compré una vez en una tienda de carnavales para una charla y la uso con mis clientes para explicar alguna cosa. Que esto lo explica algo que comentaba, por ejemplo, con el tema de ir caminando, que como el tema de la densidad ósea, ¿vale? Los huesos al final, como cualquier tejido del cuerpo, son tejidos vivos que se van adaptando al entorno y a los estímulos que tengan. Y los estímulos principales a los que se adaptan los huesos es a la gravedad, el peso que cae sobre el hueso, que al final la función del hueso es evitar que te caigas y que soportar peso, y la tensión muscular, ¿vale? Porque los huesos otra función que tienen es aguantar el tirón del tendón y el músculo y que no se doble lo suficiente como para crear movimiento, generar movimiento. Entonces, por eso es tan importante el entrenamiento de la fuerza y el impacto
para mejorar la densidad ósea o evitar perder densidad ósea como a medida que avanzan los años. Entonces, de hecho, esto se ve claramente en astronautas o en personas que están encamadas, que están por ejemplo, que están en coma o lo que sea. Eh, la cantidad de masa ósea que pierden, creo que era en 2 semanas, 3 semanas, los astronautas perdían el 40% de la masa ósea, de la densidad de la masa ósea, que es brutal, es un montón. Y es simplemente porque no hay gravedad. Y ellos tienen que hacer un entrenamiento, que de hecho hay por ahí un vídeo muy interesante sobre el entrenamiento que hacen los astronautas para ganar mucha fuerza muscular y que el músculo sea el que crea un poco de presión suficiente como para que no pierdan tanta masa ósea y cuando vuelvan a la Tierra no se rompan, ¿vale? Que tienen que estar un tiempo adaptándose a la gravedad para que se vuelva a crear esa densidad ósea. ¿Por qué cuento todo este rollo? Porque, bueno, cuando vamos caminando, estamos de pie, pasamos mucho más tiempo de pie caminando, hay un pequeño impacto, pero también el hueso está vertical, que de la manera, digamos, imagínate que ese es el fémur, ¿no? El fémur estaría vertical, entonces tenemos todo el peso del tronco y la cabeza de los brazos está cayendo sobre el fémur y además en esta longitud. Hay que tener en cuenta que la adaptación de las células que están en el hueso va a ser no solo en cuanto a cantidad de fuerza que noten, sino la dirección de la fuerza. Entonces, digamos que van a hacer que el hueso sea más denso y más robusto, más fuerte, a aguantar una tensión que le venga desde arriba en esta posición y que el hueso no se aplaste y aguante nuestro peso del cuerpo. Eh, ¿Qué pasa? Si nos pasamos todo el día con el fémur en esta posición, el hueso va a tener una gravedad que va a ser simplemente la fuerza del el peso del muslo o la mitad del muslo, que será poco comparado con lo que debería aguantar, que es todo el peso del tronco, y en esta dirección, no en la dirección que se supone que tiene que aguantar el peso del cuerpo en un momento determinado, en un salto, caminando, corriendo o simplemente estando de pie. Entonces, tendremos una fuerza que irá continuamente en esta dirección prácticamente no hará, sino cuando nos levantamos de vez en cuando, y que será muchísimo menor que si aguantara el peso del tronco. Entonces tenemos un hueso cada vez menos denso y menos preparado para aguantar la tensión muscular y para aguantar nuestro propio peso. Y si te fijas, tienes en esta parte donde estaría el tronco, estaría la cadera, donde la cabeza del fémur. Aquí habría un poquito más de densidad ósea, no tanto como si estaría aquí, ni de la misma manera, pero tendríamos un hueso poco denso por aquí y una parte más densa aquí, la parte de la cabeza del fémur, que es casualmente la que se rompe. Casi todas las personas mayores cuando se caen a partir de una edad tienen problemas en los huesos y tal. Esto es como la fuerza. La fuerza no es algo, eres fuerte o no eres fuerte en algunas partes. Todo lo mismo, la densidad ósea, la osteoporosis, no es un tema global, salvo casos muy concretos. Eres, tus huesos son más densos en una parte que en otra en función del uso que les des. Entonces, si tú te pasas mucho tiempo en esta posición, tu hueso será menos denso por aquí, será un poquito más denso por aquí, la probabilidad de romperse por el punto donde hay un cambio de densidad será mucho mayor, la fractura vendrá por aquí. Y esa es una de las fracturas más típicas en personas mayores y que suelen derivar en acercar tu muerte, por así decirlo, ¿vale? Y reducir tu esperanza de vida. Entonces, creo que eso es una cosa que tiene bastante impacto en la salud a medio y largo plazo de cara a la silla respecto a otras posiciones, ¿vale? No quiere decir que sea malo sentarte, pero si es casi lo único que haces, que a mí la gente me dice, no, sí, yo me paso 7 horas sentado, 8 horas sentada. No me lo creo, ¿sabes? Porque tú te pasas esas horas simplemente trabajando, estudiando, lo que sea, pero después comes sentado, vas al baño, estás sentado, vas a un medio de transporte, el que sea público o privado, vas sentado, quedas con amigos, vas sentado, ves una serie favorita, lo haces sentado. O sea, y la posición más o menos la misma, la altura a la que te sientas es más o menos la misma, entonces generalmente son muchas más horas, son 14, 16 horas, depende de la persona, pueden ser todas esas. Entonces, por un lado estamos especializándonos en una postura, por otro lado estamos evitando todos esos estímulos que estamos hablando antes, de que si te levantas y te sientas, te giras, cambias de posición, no sé qué, para todo el oído interno y todo esto, que tiene que ver con la musculatura postural, y por otro lado, nuestros huesos. Y ya podríamos hablar del tema de
cardiovascular, pues la posición demasiado tiempo, pues como crea a lo mejor pues, más presión en ciertas partes, en ciertas articulaciones, y entonces la circulación va peor, etcétera. Hay un montón de cosas en las que puede influir. Pero la clave para evitar todo esto es simplemente, oye, estira las piernas de vez en cuando, súbelas en algo, ponlas más atrás, ábrelas, ciérralas, cruza una pierna por un lado, una pierna para la otra, ponte la silla más arriba, la silla más abajo, ponte más lejos de la mesa, más cerca de la mesa, el monitor, cambia el monitor, levántate de vez en cuando, camina un poco, levanta los brazos, todo ese tipo de cosas, mira por la ventana a un sitio lejos, todo ese tipo de cosas van a evitar que te adaptes y optimices a la posición continua de estar sentado en esta posición con una distancia de la vista que es así, la posición del cuello que es la misma y que es lo que realmente tiene un impacto y es un problema para la salud y para la práctica deportiva. Porque después nos vemos muy limitados en esas articulaciones y vete a hacer tu muscle up si no puedes llevar el codo más atrás de aquí o vete a hacer un montón de cosas. No puedes. O el tobillo se limita un montón. La verdadera importancia, ¿no? De no pasar mucho tiempo en la misma posición y desgraciadamente, pues eso, el estar sentado, pues es ahora mismo o en nuestro día a día, pues lo más común, ¿no? Mm. La verdad es que es todo un tema apasionante, súper interesante. Seguro que muchas personas querrán saber más. Y como tampoco te quiero, tampoco se nos llega la hora de cerrar. Dinos dónde te pueden encontrar aquellas personas que estén interesadas en todo este mundo, que quieran aprender más, que quieran seguirte, porque bueno, todo este tema yo creo que yo recomiendo personalmente porque creo que es súper interesante, súper importante y obligatorio, yo creo, ¿no? ¿Dónde podemos encontrarte, Juan G? Bueno, pues en general, Juan G. Ojeda, ¿vale? Tú buscas en Google y ahí aparezco un montón de sitios, ¿vale? En mi blog, juangeojeda.com, la página de Facebook, ahí suelo poner también cosas. En el blog, pues suelo pues, poner un poquito más detalle a los artículos, con vídeos, fotos, enlaces y tal, para que sea todo un poquito más claro. En la página de Facebook publico más a menudo, pero menos currado el artículo quizás. Y después hay un grupo de Facebook, Movilidad Articular, donde, bueno, suelo escribir bastante, hay bastante actividad, hay 2000 y pico miembros en el grupo y en general procuro que la calidad de los contenidos sea buena, que no se ponga ahí chorradas, sino que más o menos sea información útil. Y yo creo que se ha conseguido una comunidad bastante interesante. Hay profesionales muy buenos, gente que sabe mucho ahí dentro y hay dudas, se ponen artículos, suelo explicar temas relacionados con la movilidad que normalmente la gente no suele conocer, que parecen raros al principio, que no tienen nada que ver, pero tienen mucha más importancia de la que parece. Entonces, ese grupo, yo creo que para cualquier persona que esté un poco interesado en la movilidad articular y mejorar sus articulaciones y eso, puede ser un sitio para encontrar información útil. Pues recomendadísimas esas referencias para todo aquel que quiera prevenir lesiones, mejorar la movilidad, todas estas cosas, movimiento, salud funcional, salir del sedentarismo. Juan G. Ojeda, un placer que hayas venido aquí al canal a hablarnos de todos estos asuntos. Tus conocimientos pues son siempre muy bien recibidos. Que vaya todo bien, Juan G. Un fuerte abrazo y pues nada, un saludo. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad, porque además eso, yo sé que yo di por casualidad con el canal hace tiempo y sé que has entrevistado a gente que conozco y gente muy buena en el mundo de la calistenia y que bueno, es un mundo que a mí me apasiona, a lo mejor no estoy tan metido como en su momento, pero sí que es un mundo que está creciendo muchísimo y que siempre que veo a gente entrenando pienso, me gustaría que esta gente tuviera información suficiente para que no se lesionara, porque sí que es una práctica deportiva y una actividad buenísima y con un poquito de cuidado se puede tener sin lesiones y consiguiendo unos resultados espectaculares. Un fuerte abrazo, Juan G. Venga, un abrazo, Cuídate. chao.